Ya. Y antes de empezar, eh, vamos a decir unas palabras, doctor Jorge. Ya, doctor, gracias. Comparta, por favor, su... Ah, ya. ¿Estoy compartiendo o no sale? No, no sale, doctor. A ver, vamos a ver qué hacemos. Voy a ver otra vez. Ahora, Ahora sí se ve. Ahora sí se ve. ya. Perfecto. Bueno, buenos días a todos los asistentes a nuestra hora académica del Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, organizada por los residentes del servicio. Bueno, el día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Jorge Kobayashi Gamboa con el tema de perimetría computarizada. El doctor Kobayashi es médico cirujano egresado de la Universidad Ricardo Palma, con maestría en gerencia en servicios de salud por la Universidad de San Martín de Porres. Realizó la especialidad en oftalmología en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido médico asistente en el Hospital Militar Central y actualmente está realizando el fellow de glaucoma en el Hospital Nacional Guillermo Almenara por la Universidad de San Martín de Porres. Bueno, doctor, nuevamente agradecerle, ¿no? Haberse dado este tiempo en esta mañana y haberse despertado tal vez tan temprano y aceptado la invitación. Le cedo la palabra, por favor, doctor, para que pueda empezar. Ya, gracias, doctor Ojeda, por la presentación. Gracias a todos, en realidad. Primero, agradecer a Patti por la invitación que me hizo. Para mí, la verdad, es un gusto poder presentarles algo de lo que he estado aprendiendo durante este año que he estado haciendo el fellow de glaucoma y creo que les puede ser de bastante utilidad. También agradecer al comité organizador por darme la facilidad de poder hacer la presentación el día sábado en la mañana, ya que yo sé que normalmente sus actividades son de lunes a viernes, pero la verdad es que por mis actividades académicas también se me ha sido un poco complicado esa hora, así que les agradezco también esa facilidad que me han dado. Bueno, el tema que les voy a hablar ahora es sobre campo visual. En realidad es una presentación un poco larga, la he dividido en dos partes, no voy a hacer todo ahora, esta va a ser la parte inicial. Esta presentación está básicamente enfocada a un tema práctico. No me voy a detener en muchos temas teóricos o complejos de cómo funciona la campimetría. También es un tema enfocado básicamente al campo visual en glaucoma, que es en lo que yo normalmente me desenvuelvo, y también va a estar la exposición enfocada netamente en lo que es el reporte del tipo Humphrey, ¿no? Del campo visual de Humphrey, que es el que normalmente se utiliza más a nivel mundial y es el que también yo tengo, digamos, más experiencia manejándolo. Entonces, ya enfocándonos en el contexto de la exposición, la perimetría que se utiliza en glaucoma es la estática computarizada, ¿no? Ya sea en diferentes módulos como el Octopus, el Humphrey, que son los más comunes, conocidos, o incluso otros modelos como el Henson, entre otros más que hay de campímetros estáticos computarizados. En este momento nos vamos a entrar, como le digo, en el Humphrey por ser el más utilizado a nivel mundial. ¿De qué nos va a servir el campo visual en glaucoma? Pues nos va a servir en varias cosas. Uno es que es importante para hacer el diagnóstico. Tenemos que conocer los diferentes patrones de glaucoma que tenemos en el campo visual, como son los escotomas paracentrales, arqueados, escalones nasales, cuñas temporales, escotomas altitudinales. Reconocer los diferentes patrones y también poder hallar su correspondencia con un defecto en la capa de fibras nerviosas, un defecto en el nervio óptico, ya que un simple defecto, así sea de una configuración propia de glaucoma, si no encontramos la correlación estructural con el nervio óptico, o con la capa de fibras, o con el complejo de células ganglionares, pues en realidad no nos haría mucha ayuda para el diagnóstico de la enfermedad. Para lo otro que es importante el campo visual, también tienen que saber utilizarlo, es para hacer el seguimiento de este. Tienen que saber interpretar los reportes de seguimiento, tanto en los análisis de tendencia como en los análisis de evento, para saber el ratio de progresión que está teniendo la enfermedad con el tratamiento que ustedes han instaurado, para ver si el tratamiento es el adecuado o no. Tienen que saber la pérdida de decibeles o en cada caso la pérdida de BFI que está teniendo el paciente por año para saber si tienen que cambiar el tratamiento. Tienen que también saber en qué lugares se están produciendo los defectos y para eso tienen que saber interpretar los análisis de evento que tiene este tipo de equipo. Y para lo que sí es incluso aún más importante el campo visual es para hacer el estadiaje de la enfermedad. Tienen que saber, en base a las diferentes clasificaciones que hay, en el caso mío normalmente utilizo más el Jodas Parrish Anderson,
para poder determinar si los daños son iniciales, moderados o avanzados, ya que en realidad no todos los patrones que vean con islas de visión son avanzados. Acá ven diferentes patrones y en realidad todos estos son glaucomas avanzados, así de repente en una primera impresión no les pareciera. Entonces es importante que determinen bien el estadiaje por el campo visual. De repente algunos también lo hacen a través del nervio óptico, sí hay ciertas escalas para determinar estadiaje de glaucoma por nervio óptico, pero el problema es que, digamos, poder evaluar el nervio óptico y determinar las relaciones copa-discos es muy subjetivo. Incluso entre especialistas de glaucoma hay mucha subjetividad en el tema de encontrar los bordes del anillo neuroretiniano y por ende para poder hacer clasificaciones de estadiaje basándose únicamente en el nervio. Por esa razón el campo visual es sumamente importante para el estadiaje y es que es la forma más objetiva de hacerlo. Y es importante para el estadiaje porque va a depender de esto que ustedes obtengan después las PIOS target con las que van a manejar a los pacientes. No es lo mismo pues tener glaucomas leves, moderados o severos, sobre todo, que estos últimos requieren pues una disminución de presión mucho más, digamos, estricta. Tienen que tener presiones bordeando los 12 milímetros de mercurio. Entonces es importante sobre todo esto, que sepan encontrar a quienes son glaucomas severos dentro del campo visual. Porque es bien común en la práctica diaria que diagnostiquemos glaucomas ya en estadios severos, avanzados. Incluso en países desarrollados como en Inglaterra, casi el 20% de los diagnósticos iniciales de glaucoma que hacen son glaucomas avanzados. Y obviamente en países en vías de desarrollo como Singapur o en Perú, el ratio de pacientes con glaucoma avanzado que se diagnostican por primera vez es mucho más alto. Entonces va a ser cotidiano en su práctica, se los aseguro, que sí se les van a cruzar muchos pacientes con glaucomas avanzados que van a llegar a sus manos por primera vez. Y tienen que saber diagnosticarlos como tal para tratarlos de la forma más adecuada. Caso contrario, no tratarlo de la forma más adecuada, estos pacientes con glaucomas avanzados, lo más probable es que terminen en ceguera. Ceguera que por glaucoma ya se ha visto desde hace muchos años, desde los años más o menos 80 ya se preguntaban por qué la gente se quedaba ciega por glaucoma. E incluso casi 20, 30 años después se siguen preguntando en estudios por qué la gente se sigue quedando ciega por glaucoma. Y básicamente encuentran que son tres los problemas por lo que ocurre esto. Uno es la falta de diagnóstico, que si bien es cierto se puede atribuir en parte a que los pacientes pues no acuden a los servicios de salud rápidamente porque el glaucoma es generalmente asintomático, pero también una parte de la falta de diagnóstico viene por falta de entrenamiento a los profesionales de la salud, ya que en estos estudios se ha visto que casi una octava parte de los pacientes que tenían falta de diagnóstico ya habían acudido antes a servicios de salud y no habían sido diagnosticados. El tratamiento inadecuado es otro factor importante por el cual los pacientes se quedan ciegos por glaucoma. Uno es porque infraestiman el daño, y esto tiene que ver bastante con que sepan leer bien el campo visual. Y el otro es porque el glaucoma pues, representa, digamos, un reto siempre poder evaluar la progresión. Y pues eso es importante, ya que de por sí es difícil evaluar la progresión en el glaucoma, tienen que saber cómo evaluarla al menos para disminuir esta dificultad. Entonces, como se dan cuenta, hay varias razones por las cuales el paciente puede llegar a la ceguera que dependen del campo visual. Y el campo visual normalmente, si bien es cierto, ustedes pueden de repente ver la campimetría muy alterada, con defectos ya altitudinales grandes, pero cuando los pacientes en realidad fusionan visión, porque normalmente vemos campos monoculares, pero cuando hay la fusión de la visión, ciertamente los defectos glaucomatosos, así sean muy avanzados, tienden a infraestimarse, y es por esta razón que los pacientes normalmente no tienen sintomatología cuando ven con visión binocular. Y la forma como ellos ven realmente no es como uno a veces se imagina, ¿no? A veces uno ve en los póster como que vieran un tubo de visión o vean zonas negras, como uno se imagina en el campo visual zonas negras de visión, pero lo cierto es que cuando se han hecho recreaciones ya por computadora de cómo la gente con glaucoma ve, pues no ven para nada esto, nadie ve esto. Lo que hacen mayor referencia a los pacientes, casi la mitad de los pacientes refieren a que ven ciertas zonas borrosas de su campo visual. Pequeñas zonas las ven borrosas que muchas veces pasan desapercibidas porque son ligeramente periféricas. Una cuarta parte de los pacientes refieren que en realidad no notan nada raro. Si se pongan a buscar, ven una imagen totalmente normal. Y es como les digo, por la integración de la visión que hacen. Un 15% sí se dan cuenta que hay zonas de su visión que no están viendo. Por ejemplo, acá normalmente debería haber una ventana y los pacientes no lo ven. O acá debería haber otra ventana y no lo ven. Que son cambios en realidad que para una persona podrían pasar totalmente desapercibidas. Un porcentaje muy pequeño de personas sí refieren ver como una isla de visión, pero nunca así como que una isla negra, ¿no? Ven una isla de visión, pero la zona borrosa alrededor.
Entonces es importante también que conozcan esto de acá para que entiendan que el paciente va a tener, digamos, mucha dificultad para darse cuenta ellos mismos de que su enfermedad está progresando y nosotros somos quienes tenemos que darnos cuenta de la misma. Entonces, por ende, al final de las dos presentaciones que les voy a hacer, porque esta es la primera parte nada más, tienen que saber utilizar el campo visual para hacer la correlación de estructura-función, que les va a servir para el diagnóstico. Tienen que saber hacer la clasificación del daño, inicial, moderado o avanzado, con la clasificación de daño que quieran, pero tienen que saber hacer la clasificación para poder obtener la PO target en esos pacientes. Y tienen que también saber hacer la clasificación de la progresión para saber si la PO target que han elegido para el paciente es la correcta o no. ¿Ya? Sin estas tres cosas que sepan de cómo usar el campo visual, pues puede ser que sus pacientes progresen a pesar del tratamiento que les den. Entonces, ahora sí, ya entrando a la perimetría en sí, previa esa introducción, para que vean la importancia del campo visual en glaucoma, recuerden que el campo visual que nosotros normalmente utilizamos, que está dentro de los 30 grados centrales, pues no es todo el campo visual del paciente. El campo visual del paciente en realidad es mucho más grande, viene más o menos dado por una amplitud de radio de 100 grados temporal, 60 grados hacia el lado nasal, 60 grados hacia el lado superior y 70 grados hacia la porción inferior. Los 30 grados que normalmente evaluamos nosotros, pues no es ni la quinta parte en realidad de todo el campo visual que tiene el paciente. Pero evaluamos siempre los 30 grados porque dentro de estos 30 grados se encuentran el 60% de las células ganglionares y representa el 80% de la corteza occipital a nivel del cerebro. Es, digamos, la zona más importante de la visión por ende. El otro concepto que también tienen de tener del campo visual en general es que la sensibilidad en el campo visual disminuye a medida que uno se aleja del centro, que es lo que conocemos, hemos escuchado como una colina de visión en una isla de oscuridad, ¿no? Que decían en donde la fovea representa pues la parte más alta de la colina, que es la que tiene la mejor visión por estar más arriba, y conforme uno se va alejando del pico de la colina, pues la sensibilidad, la visión disminuye. Es igual acá, la visión siempre va a tener una sensibilidad mayor en el centro, y conforme se aleja, pues disminuye. Es por eso que también es prácticamente imposible hacer un testeo de todo el campo visual, puesto que la sensibilidad en las regiones más periféricas es muy disminuida en sí. Además que el examen de un campo visual completo demoraría demasiado y lo haría muy inespecífico. Entonces, el área normalmente que siempre evaluamos con campimetría está dentro de estos 30 grados, en lo que respecta a glaucoma al menos. De repente para problemas neurológicos ellos sí evalúan campos más grandes, pero para glaucoma al menos está dentro de los 30 grados centrales que representan esta pequeña área de la retina. Entonces, en glaucoma, básicamente, dentro de las campimetrías, la que nos enfocamos es en esta, la campimetría estática, ¿no? La campimetría cinética, que tiene como representante al Goldman, es más que nada para problemas neurológicos, y la cualitativa es nada más pues un patrón de referencia. Ahora, ya entrando a la campimetría en sí, en base, como le digo, al Humphrey, que es esta exposición, que la mayoría creo que conoce el Humphrey, es este tipo de equipo, no es el último modelo, pero es el prototipo en sí. ¿En qué consiste la prueba? Para los que de repente no saben mucho, el paciente tiene que colocarse en esta mentonera, el examen se hace de forma monocular, se le tiene que ocluir un ojo siempre para evaluar nada más el otro ojo, tiene que ver a través de un provincio refracción de cerca, ya que los pacientes generalmente son mayores, tienen ya problemas de presbicia, y el paciente se le indica que viendo un punto fijo al fondo de la cúpula, tiene que ver los diferentes estímulos luminosos que van a aparecer en la parte profunda del equipo, y que cada vez que vea estos estímulos luminosos tiene que presionar un botón, ¿no? En eso consiste básicamente la prueba, y lo que nos va a entregar al final es un reporte, que es este de acá, que es el que de repente estamos más acostumbrados a ver. Pero lo cierto es que en glaucoma no utilizamos únicamente este reporte, también utilizamos este otro, que si se dan cuenta la diferencia, si bien estos parecen iguales, este de acá utiliza un estímulo 5, a diferencia de este que es un estímulo 3, y este es un estímulo azul a diferencia de un estímulo blanco. Y la estrategia, si se dan cuenta, dice cita swap en vez de un cita fast. Es otro tipo de prueba que utilizamos también en glaucoma. También utilizamos esta otra, que acá sí se dan cuenta rápidamente porque esta aparentemente es un círculo, este es un patrón 32, a diferencia de este que es un 24-2. También se usaba antes en glaucoma. Este de acá es un patrón 10-2 que también se usa para ciertos casos en pacientes con glaucoma. Entonces, miren, cuando hablamos de patrones, el Humphrey ofrece diferentes variedades de patrones, centrales, periféricos, campo completos. Lo que nosotros vemos en glaucoma son básicamente dos actualmente, que son los centrales, umbrales, 10-2 y 24-2. Estos son los únicos dos en donde van a tener que de una u otra forma decidir cuándo pedir cada uno.
En lo que respecta a estrategias, que también tienen que decidir cuál usar ustedes, uno es el CITA estándar y el CITA fast, que son los dos más comunes. Actualmente los equipos más modernos vienen como estrategia CITA faster y CITA faster 24-2C, que son similares al CITA fast, solo que más rápido, en el caso del CITA faster, y en el caso del CITA faster 24-2C, es un tipo de estrategia que agrega puntos centrales dentro de los 10 grados para poder hallar defectos en esta área. Esto de acá lo tengo como parte de otra presentación. Ahorita nada más me voy a referir a los más comunes y clásicos, que son el estándar y el fast. En lo que respecta al estímulo, hay diferentes tamaños de estímulos. En glaucoma utilizamos el 3 y el 5. Por default, normalmente los equipos siempre van a usar el estímulo 3. El color del estímulo también por default siempre va a ser el color blanco. En algunos casos ustedes pueden elegir cambiarlo por el color de estímulo azul. Y el fondo también normalmente siempre es blanco, a menos que ustedes lo cambien por estímulo amarillo cuando van a utilizar un estímulo azul. Entonces la campimetría normalmente siempre por default es estímulo 3, blanco sobre blanco. Entonces, primero quiero que comprendan esto de los patrones. Los patrones siempre lo van a encontrar en esta parte superior del reporte de Humphrey. ¿Ya? Es fácil reconocer el 24-2 porque tiene esta forma, ¿no? Como la cabeza de un pollito. El 32 y el 10-2 sí son circulares netamente. Se pueden ubicar en todo caso, si es que no ven esta parte de arriba donde dice exactamente el patrón que tiene, ubicando la mancha ciega. Si ustedes en un patrón circular ven mancha ciega, que normalmente está entre los 18 20 grados, entonces este es un 32. Los campos visuales 10-2 no tienen mancha ciega, puesto que la mancha ciega, como les digo, está acercando a los 20 grados. ¿Y a qué hace referencia esto 24-30? Se refiere al área de evaluación del campo visual. Los campos visuales siempre dicen central, porque son centrales, no son ni periféricos ni campos completos, dicen central. Y 24 se refiere a que va a evaluar 24 grados superior, 24 grados temporal, 24 grados inferior, y la zona nasal sí siempre va a evaluar 30 grados, porque esta es una zona que normalmente se compromete en glaucoma. El 32, que fue el patrón que se usaba anteriormente, este sí evalúa 30 grados, pues en los 4 cuadrantes, superior, temporal, inferior y nasal. Obviamente hay una diferencia en la cantidad de puntos entre un 24-2 y 32. Un 32 que se usaba antes tenía 76 puntos, es decir, tenía 22 puntos periféricos, que se ha visto que en glaucoma pues no tienen ninguna relevancia significativa, por lo cual hoy por hoy los campos visuales 32 en glaucoma al menos no se utilizan, no tienen ninguna ventaja sobre el 24-2, pero sí el 32 es una técnica más lenta, puesto que tiene que analizar más puntos y es más cansado para el paciente. Entonces, entre las dos estrategias siempre la 24-2, que tiene 52 puntos, evalúa 30 grados siempre en la región nasal, porque se comprometen en glaucoma, y la diferencia, la distancia entre un punto y otro es normalmente de 6 grados de diferencia. Ahora, cuando hacen referencia al otro número, siempre encontramos 2, 24-2, 10-2, 30-2, hacen referencia a la distribución, cómo van a estar los puntos a estimularse. Los patrones 1 normalmente van a tener los estímulos en los mismos meridianos, van a partir de los meridianos, como pueden ver acá, a diferencia de los patrones 2, que los estímulos van a estar pues equidistantes al meridiano. Normalmente en este caso, puesto que la diferencia entre un punto y otro es 6, la diferencia entre el primer punto estimular y el meridiano son de 3. Esta es una diferencia de 3, diferencia de 6, 6, 6, ¿no? Entonces, en glaucoma siempre utilizamos pues obviamente los patrones 2, porque el estar con los estímulos adyacentes a la línea horizontal nos ayuda a definir si los defectos son superiores o inferiores. Si nosotros determináramos puntos en el mismo ratio horizontal, pues no podríamos determinar si pertenecen o al hemicampo superior o al hemicampo inferior, ¿no? Entonces siempre por default, también esto no tienen que pedirlo, siempre van a haber campos 2. Los campos visuales centrales 10-2, el 10 siempre viene, como le digo, haciendo referencia a la cantidad de grados que se van a evaluar 10 grados superior, inferior, pues acá temporal y nasal, ¿no? La diferencia también está en que tiene más cantidad de puntos, son 68 puntos que están dentro de estos 10 grados, y los puntos están separados por 2 grados. Es decir, que al ser más tupido el patrón les va a permitir diagnosticar defectos de forma más delimitada. ¿Cuándo utilizamos estos 10-2? Normalmente se utilizaban para ver glaucomas sumamente avanzados, glaucomas avanzados donde ya había una isla de visión en la cual los 30-2 se veían totalmente negro. Se podía pedir un 10-2, ya que al ser los puntos, digamos, menos espaciados,
podían determinar mejor la isla de visión residual que les quedaba. Y siempre las islas de visiones que quedan en los pacientes generalmente están en esta región, que vendría a ser la región temporal inferior. No es que la isla de visión esté totalmente al centro. Siempre lo que queda, las fibras nerviosas que más resisten a la presión intraocular tienden a ser las de esta zona de acá. Entonces, para pacientes con glaucoma muy avanzado, donde ya el 32, 24-2, pues no les es de utilidad para nada, puesto que sale totalmente en negro, sí pueden pedir un 10-2. La otra razón para pedir un 10-2 es para ver glaucomas iniciales. Ya desde hace mucho tiempo, desde los años más o menos, pues 70, ya se habían hecho estudios en donde se había encontrado que defectos iniciales en el campo visual producían alteraciones dentro de los 10 grados centrales de visión, incluso con campimetrías cinéticas. Ahora, esto ha cobrado más importancia y se presta más atención ahora a defectos tempranos dentro de los 10 grados centrales debido a los estudios que presentó Hood en el 2013, en donde él sí encontró que el área de mayor vulnerabilidad y que se afectaba más frecuentemente al inicio del glaucoma era esta zona de la mácula, la zona temporal inferior. Él encontró que campos visuales en glaucomas iniciales, sospechosos de glaucoma o hipertensos oculares, presentaban lesiones en los 10 grados centrales del 24-2, y que obviamente al hacer ya un 10-2, porque los puntos están más juntos, podían evidenciar mejor el defecto que realmente tenía en esta área. Por eso se recomienda también pedir 10-2 en aquellos pacientes que sean sospechosos de glaucoma, tengan hipertensión ocular o tengan glaucomas iniciales, que puedan tener algún tipo de defecto dentro de los 10 grados centrales, sobre todo si están dentro de la zona nasal superior, que es la zona correspondiente a la zona temporal inferior del nervio óptico. La otra razón para pedir un 10-2 podría ser si ustedes encuentran algún defecto en el nervio óptico temporal inferior, más tirado hacia la línea horizontal, encuentren por ejemplo un notch, un signo de Hoyt, en esta zona también podrían pedir de forma complementaria un 10-2. El 10-2 no va a reemplazar al 24-2. El 24-2 siempre es la prueba que tienen que pedir en todos los pacientes. De forma complementaria podrían pedir el 10-2, como le digo, si en caso encuentran algún defecto en los 10 grados centrales o encuentran algún signo sospechoso en esta zona en particular. Si encontraran ustedes una zona sospechosa en la región superior, pues un 10-2 de repente no les sería de mucha utilidad, puesto que esta zona superior no se correlaciona con el área de mayor vulnerabilidad que encontró Hood. Eso ya, como le digo, así lo han visto en estudios posteriores, que el 10-2 es capaz de diagnosticar, de encontrar defectos glaucomatosos que el 24-2 no puede. Cuando donde el 24-2 salía normal, el 10-2 sí podía hallar defectos glaucomatosos, sobre todo, como les digo, en hipertensos oculares, sospechosos de glaucoma o glaucomas iniciales. Así que sí es una muy buena opción en esos casos en particular que les digo, pero no reemplaza al 24-2 de ninguna forma. Entonces, eso es con lo que respecta a patrones, ¿ya? Solo concéntrense en saber pedir el 24-2, que es el estándar, y el 10-2 en casos especiales. Ahora, cuando hablamos de estrategias, las estrategias las van a encontrar acá. Y hoy por hoy lo común es o decidir entre cita estándar y cita fast. Normalmente estos estudios cita salieron a raíz de una evolución, por así decirlo, o un cambio o una mejora de los umbrales clásicos que se tenían inicialmente, que eran el umbral completo y el fastback, que actualmente ya no se usan. Estos umbrales completos eran pruebas muy buenas, pero eran demasiado lentas, demoraban demasiado, demoraban en promedio 15 minutos, lo cual les inducía a mucho cansancio y mucho error por parte de los pacientes. Se trató de mejorar, obviamente, esto posteriormente. Pero, ¿en qué consiste la estrategia? La estrategia en sí es la forma como el campo visual encuentra el umbral de sensibilidad que tiene el paciente. ¿A qué se refiere en forma simple esto del umbral? ¿No? Si ustedes estimulan a la retina en una zona determinada con una luz muy fuerte, se considera supraumbral. Y se considera que si es muy fuerte, el paciente siempre lo va a ver. O sea, ese no es el umbral, es un supraumbral. Si estimulan a la retina con una intensidad muy baja, pues lo más probable, si es muy baja, nunca la va a ver. Le pueden estimular 10 veces y no la va a ver ninguna. Eso es un infraumbral, está por debajo de lo que puede ver. La idea es que tiene que hallar el punto medio. El umbral es el punto medio, es el punto, digamos, es la sensibilidad en la retina que puede ser percibida el 50% de las veces sí y el 50% de las veces no. O sea, de una determinada intensidad luminosa que les pongan, tienes que ver esa intensidad 5 veces, de 10 veces y 5 veces no verla. O sea, es la mitad, digamos, es el exacto en donde tú ves. ¿Y cómo hacía para determinar esto el equipo? Pongamos que empezaba de 40 decibeles.
tú lo veías porque era una intensidad muy fuerte. Iba bajando 4 decibeles a 36, por ejemplo, todavía tú lo podías ver, ¿no? O sea, presionabas el botón dando conformidad de que lo veías. Bajabas 4 decibeles más, digamos, bajabas hasta 32 y ya no lo veías, o sea, ya te pasaste al infraumbral. Entonces lo que hacía el equipo era subir, pero ya subir de 2 en 2, ya no de 4 en 4. De 32, digamos que te lo sube a 30. Digo, te lo sube a 34. De 32 a 34 y todavía no lo ves, porque sigue todavía en el infraumbral. Pero si le subes 2 más a 36, ya lo vuelves a ver. Entonces determina que esta zona de acá sería tu umbral, o sea, es lo mínimo necesario para que veas. Ahora, imagínense que todo esto lo hacía en cada uno de todos los puntos del campo visual, y en esa época eran campos visuales 32, o sea, era sumamente lento pues hacer todo esto en todos los campos visuales. Por eso se creó después el FASTPAC, que lo que hacía era reducir el tiempo de realización de la prueba, pero la forma como este FASTPAC hallaba los umbrales era distinta. Lo único que hacía era bajar de 3 en 3, por ejemplo, de 40 bajaba a 37, de 37 bajaba a 34, ya, si ya no lo veía acá en 34, ya ahí quedaba. O sea, era una forma muy simple de hacerlo, pero al ser tan simple también era muy imprecisa y muy inexacta, por lo cual esta estrategia FASTPAC en realidad no ganó mucha relevancia. No fue sino hasta finales de los 90, más o menos, que salieron estas estrategias CITA, que son las que se utilizan hasta la actualidad, que es el acrónimo de Swedish Interactive Threshold Algorithm, ¿no? Que se vendría a ser algo así como algoritmo de umbrales interactivos suecos, en español. Lo que hacía esta estrategia CITA, hacía un algoritmo, es decir, hacía una serie de cálculos matemáticos que le permitían no evaluar todo y cada uno de los puntos del campo visual. Es decir, evaluaba ciertamente algunos puntos y luego como que hacía una inferencia de que los demás tenían una sensibilidad parecida. O sea, no evaluaba todos los puntos, lo hacía por medio de cálculos matemáticos. Hacía algunos puntos más rápido, otros más lento. Es todo un sistema ya de matemáticos que utilizaba el Humphrey para hacer esto. El hecho es que se vio que estas estrategias CITA sí eran equivalentes tanto en sensibilidad, especificidad, precisión y exactitud a los umbrales completos. E incluso el CITA estándar que normalmente se hizo para reemplazar al umbral completo era, como le digo, semejante al mismo, solo que con menos tiempo. Y el CITA FAST que se hizo para reemplazar al FASTPAC, sí se vio que era bastante preciso, era casi igual que el CITA estándar. Tiene una especificidad en realidad semejante al CITA estándar, pero sí tiene una sensibilidad ligeramente menor, el CITA FAST. El CITA-FAST sobre todo tiene problemas para evaluar pacientes que tienen ya sensibilidades en ciertos puntos que están entre 20 decibeles y 5 decibeles. Es en esta zona donde el CITA-FAST tiene más problemas en comparación al CITA estándar. Para ver glaucomas iniciales en realidad son prácticamente iguales, es decir, pacientes que tienen sensibilidades mayores de 20 decibeles, el CITA-FAST y el CITA estándar tienden a ser casi igual. Pero debido a la mayor precisión y exactitud del CITA estándar, es que siempre se prefiere hacer diagnóstico y seguimiento en los pacientes con CITA estándar. El CITA FAST normalmente se reserva para pacientes que tienen mucha dificultad para mantener la atención en el examen los 7 minutos aproximados que dure el CITA estándar, o de repente también en los hospitales donde tenemos mucha demanda de pacientes y necesitamos hacer la mayor cantidad de campos visuales posibles, también en esos casos el CITA FAST es aceptable hacerlo. Pero de preferencia, el que se debe pedir siempre para diagnóstico y seguimiento es el CITA estándar. Ahora, con lo que respecta al estímulo y fondo, que lo ven normalmente en esta zona de acá del campo visual, el fondo de la pantalla normalmente es blanco, como ya les dije, y tiene una intensidad luminosa de 31.5 apostilps, que siempre van a verlo acá, 31.5 ASB. El apostilps es la unidad, digamos, de la intensidad luminosa. Es una unidad de medida como se mide la intensidad luminosa, nada más. Y el estímulo, pues, está dado por diferentes tamaños, del 1 al 5. En glaucoma, como le digo, por default, siempre vamos a usar el estímulo 3, que es 0.43 grados de tamaño. Y en algunas determinadas ocasiones el estímulo 5, que más o menos en relación, como ven, al nervio óptico, es 1.72 grados. Cuando usamos este estímulo 5 asociado al color azul y al fondo amarillo en la estrategia CITA-SWAP, ¿no? Que es la tipo prueba azul-amarilla, que lo utilizamos para diagnosticar, digamos, defectos preperimétricos o glaucomas muy iniciales que no se pueden evidenciar a veces con el campo visual 24-2 blanco-blanco. La teoría es que este tipo de examen va a aislar a las células ganglionares coniocelulares, que al ser una población pequeña dentro del total de células ganglionares, una afección de estas inicialmente
puede dar una traducción más rápida en el campo visual. Por eso es que se usaba manera de detección de glaucomas tempranos. Tenía una sensibilidad y especificidad relativamente buena que bordeaba el 85%, pero ya con las nuevas técnicas que han salido de tomografía de coherencia óptica, que también son capaces de detectar glaucomas preperimétricos y que tienden a tener menos variabilidad, es que se prefieren actualmente las tomografías de coherencia óptica sobre exámenes tipo el azul amarillo. Además que este azul amarillo sí tenía una buena sensibilidad y especificidad, pero se alteraba mucho con la opacidad de medios, pacientes incluso con cataratas de leves a moderadas ya presentaban mucha dificultad para el análisis, era un examen bastante variable y no tiene un buen sistema de progresión. Por eso es que hoy por hoy no se utiliza mucho, lo pueden utilizar en ciertos casos en particulares, de repente donde no tengan posibilidad de utilizar un OCT, o de repente no tengan la posibilidad de usar otro tipo de prueba perimétrica no convencional como el FDT, que sí es un poquito más sensible y específica que este azul amarillo, ¿no? Pero tienen que saber que es una opción también que lo pueden utilizar para hacer diagnóstico temprano, más no para seguimiento de los glaucomas. Otra ocasión en donde pueden usar el estímulo 5, ya en color blanco, es para los glaucomas muy avanzados. Asociado a un campo visual 10-2, le va a permitir también identificar mejor los defectos, puesto que son estímulos más grandes, tienden a afectarse menos por la pérdida de sensibilidad que tienen los pacientes con glaucomas avanzados y les puede ayudar a definir mejor las áreas de visión que puedan quedar todavía en los pacientes con glaucomas que ya tienen islas de visión, ¿no? Es otra posibilidad que tienen para usarlo, eso ya depende de ustedes que lo pidan, como les digo, porque siempre por default les van a poner el estímulo 3. Entonces, ya para que, como parte final de esta parte, para que sepan cuándo pedir los patrones, siempre el 24-2 tiene que ser su estándar, el 10-2 lo pueden pedir de forma complementaria en glaucomas muy avanzados, cuando ya el 24-2 no les ayude, o para hacer detección de defectos muy tempranos. La estrategia también siempre, si que se puede, el CIT estándar. En caso cita FAST, tengan que pedirlo pacientes poco colaboradores o, como les decía, para pacientes que de repente tengan un hospital y necesiten hacer rápido muchos exámenes, también es viable, puesto que no hay mucha diferencia en realidad entre una prueba y otra. El estímulo siempre por default va a ser el 5, salvo que ustedes pidan, siempre va a ser el estímulo 3, salvo que ustedes pidan el 5 en glaucomas avanzados o pacientes a veces que tienen muy mala visión, también les puede ayudar el estímulo 5. Y el fondo siempre por default blanco, salvo que ustedes pidan pues el amarillo en situaciones que quieran ver la prueba de cita swap. Ahora vamos a ir ya con lo que es el reporte del campo visual de Humphrey, que es este de acá, de un 24-2. Lo primero, así de repente no suene muy importante, es que tienen que evaluar bien el nombre del paciente, la fecha de nacimiento y de edad, el diámetro pupilar que se encuentra en esta zona, la refracción del paciente y también incluso el ojo del paciente, es importante que lo vean. Si no, pueden tener problemas como estos, si es que esta parte pasa desapercibido. Pueden tener campos visuales de un año a otro que tengan aparentemente una progresión de la enfermedad. Pueden ver que de un año a otro en esta zona pues hay un aumento de puntos y también en la profundidad. Pero si se dan cuenta mejor, el nombre del paciente en realidad es otro. Entonces es raro que ocurra, pero sí puede pasar, entonces siempre darle una mirada veloz a que sí sea el paciente. En este examen miren el ojo. A la hora que hicieron el examen pusieron evaluar el ojo derecho. Puedo salir el patrón de ojo derecho. Pero si se dan cuenta, la mancha ciega está en el lado nasal. Y es porque en la computadora, a la hora que programaron el sistema, fue para evaluar el ojo derecho, pero al paciente le taparon el ojo derecho y estuvo viendo con el ojo izquierdo. Entonces sale el campo visual, sale pues invertido. Esto no lo pueden obviamente analizar. Si ustedes ven la edad de este paciente, es un paciente de 69 años, tiene un campo visual con una desviación media de menos 1.5 más o menos, pero le hacen un examen al siguiente año y ven cómo la desviación media ha aumentado y también los defectos en la desviación total. Estos cambios en la desviación total y en la desviación media pueden ocurrir si es que se pone mal la edad del paciente, ya que el Humphrey siempre va a hacer una comparación entre los valores del paciente que ha obtenido con una base normativa de gente normal con la misma edad. Si ponen mal la edad, si ponen menos edad, pues van a aparecer más defectos en esta zona, que es la desviación total, y va a aumentar también la desviación media. Entonces siempre normalmente seguía siempre chequeos de rutina, era un paciente miope de menos 3,75. Resulta que el paciente vino a hacerse su campo visual anual y le pusieron la refracción que siempre usaba, que era de menos 3,75, pero este paciente previamente ya se había operado de cirugía refractiva y era emétrope.
Al ponerle una refracción alterada van a producir también cambios en la desviación total y por ende van a producir también cambios en la desviación media. Ya cuando al paciente le repiten el examen porque se dieron cuenta que ya no tenían que poner ningún tipo de refracción, pues ya se dan cuenta que nuevamente la desviación total está normal y la desviación media también está dentro ya de valores normales. Entonces, en la refracción sí es bien importante también que tengan cuidado, ya que casi todos los pacientes son presbitas. Yo les recomendaría que cuando van a mandar a hacer campo visual lo manden con su refracción al paciente, para que quien le va a hacer el estudio del campo visual de frente le ponga la refracción que ustedes están mandando. Caso contrario, a veces le ponen cualquier refracción y pueden producir alteraciones, como le digo, sobre todo en la desviación total y en la desviación media. La faquia hoy por hoy es raro verla, pero también usar medidas de lunas muy altas pueden producir contracciones en el campo visual. Pacientes que tienen medidas muy altas, más 6, más 7, más 8, más 9, más 10, te recomiendan incluso para disminuir este efecto de la contracción del campo visual propio de la refracción usar lentes de contacto. El diámetro pupilar también es raro ver hoy un diámetro pupilar muy pequeño. Antiguamente sí, por el uso de pilocarpina en los pacientes con glaucomas podíamos ver esto de acá, pupilas de 1 milímetro de diámetro, que lo que van a producir es una constricción del campo visual. Es raro verlo ahora, pero no está de más por ahí algún paciente que puede estar utilizando pilocarpina, puede tener pupilas muy pequeñas, ¿no? Lo normal es que tengan una pupila entre 3 a 5 milímetros para que tengan campos visuales normales. Entonces ahora vamos a pasar con lo que son los índices de confiabilidad, ya habiendo visto los, digamos, los primeros parámetros. Estos índices de confiabilidad lo van a encontrar en esta zona de acá, son básicamente 3, pérdidas de fijación, errores falsos positivos y errores falsos negativos. Las pérdidas de fijación, que son el primero, siempre viene como una fracción, en donde el numerador van a ser las veces que el paciente ha tenido pérdida de fijación y el denominador las veces que se ha estimulado la pérdida de fijación. Generalmente va a venir con 2x al lado cuando esta proporción sea mayor al 20%. ¿En qué consiste la pérdida de fijación en sí? La pérdida de fijación es, normalmente el examen tiene que hacerse siempre viendo un punto fijo. Y por ende, al estar siempre viendo un punto fijo, la máquina identifica en qué zona estaría tu mancha ciega. Y cada cierto tiempo va a presentar estímulos en la zona donde debería estar la mancha ciega. Si el paciente está con la mirada fija, lo normal es que los estímulos que se presentan donde debería estar la mancha ciega no sean percibidos, es decir, el paciente no va a presentar ninguna respuesta al estímulo en esa zona. Si el paciente presenta una reacción positiva, o sea, indica que ha visto un estímulo que fue enviado hacia donde estaría la mancha ciega, la representación de la mancha ciega, pues se considera en estos casos que el paciente no está mirando fijamente donde debería hacerlo, y se considera por ende una pérdida de fijación, ¿ya? Esto sí se considera, como digo, 20%. Siempre correlacionen las pérdidas de fijación con el gaze track. El gaze track normalmente va a estar en la parte inferior, son estas líneas de acá. En donde, ¿cómo tienen que interpretar estas líneas? Normalmente un gaze track adecuado debería ser una línea plana, así como esta de acá. Cuando ven espigas hacia arriba, significa que la cámara, porque esto lo hace a través de una cámara de video, se indica que la cámara le ha captado al paciente teniendo movimientos oculares. Mientras más alta es la espiga, los movimientos oculares han sido mayores. Generalmente cuando llegan a la parte superior es que han tenido un movimiento mayor a 10 grados, que es significativo. Cuando ven espigas hacia abajo, pequeñas como estos, son parpadeos del paciente. Entonces siempre debe haber una correlación entre el gaze track y las pérdidas de fijación que pueda tener el pacientito. Ya, correlaciónenlo siempre los dos. Hay ocasiones en las cuales el que hace el campo visual, a fin de hacerlo más rápido y no tener estos problemas de la pérdida de fijación, lo puede apagar. Obviamente, el tener la pérdida y el monitor de fijación apagado no les va a garantizar mucho de que el paciente haya estado realizando bien la prueba. Siempre recomendarlo tenerlo activo, pues, tanto por el gaze track como para poder obtener pérdidas de fijación. No necesariamente también las pérdidas de fijación les va a indicar que el examen está mal. Hay casos en los que pueden encontrar pérdidas de fijación altas, pero que cuando lo comparan con el gaze track, pues se dan cuenta que no hay concordancia. Este es un paciente que todo el tiempo ha estado mirando siempre donde debía mirar, pero salen muchas pérdidas de fijación. Ocurre esto en algunas ocasiones cuando pacientes tienen nervios ópticos muy pequeños. Un nervio óptico promedio mide en grados, para el campo visual, 7 a 8 grados. Pero si tiene un nervio óptico muy pequeño, digamos de 5 grados, 4 grados, probablemente la máquina, a la hora que estimula zonas en la retina adyacentes al nervio óptico, que un nervio óptico de tamaño normal no los vería, este sí los ve. Y no es que lo vea porque esté moviendo el ojo, los ve porque obviamente su nervio es muy pequeño y tiene más zonas de retina sensible.
Entonces siempre correlaciónenlo. Al contrario, un paciente miope alto, con un nervio óptico muy grande, con atrofia peripapilar muy marcada, puede tranquilamente estar moviendo el ojo y no percibir estímulos que manden a la mancha ciega, por lo mismo que tiene una atrofia papilar muy extensa. En estos pacientes pueden salir sus pérdidas de fijación normales, pero ustedes ven en el gaze tract que ha estado con movimientos erráticos todo el tiempo. Entonces siempre tienen que hacer una correlación entre los dos. Acá, hablando ya de falsos positivos, el falso positivo viene como un porcentaje. ¿Ya? ¿Y cómo tienen que interpretar el falso positivo? Tienen que interpretarlo como un paciente que presiona demasiado el botón. O sea, da por positivo prácticamente cualquier cosa. Tienen que interpretarlo así. Es lo que llaman en inglés happy trigger, o sea, que presiona por gusto el botoncito. Normalmente, ¿cómo se testeaba esto antes con los umbrales completos? Los umbrales antiguos, las estrategias antiguas. Lo que hacía era, el equipo ponía un estímulo visual junto con un estímulo auditivo, con un sonido. Siempre los ponía juntos, y por determinados momentos solo ponía el estímulo auditivo, sin estímulo visual. Si el paciente presionaba el botón, o sea, decía que estaba viendo un estímulo cuando solo había estímulo auditivo, la máquina lo consideraba eso como un falso positivo. Pero eso lo hacían las estrategias de umbral completo. Las estrategias cita, que son lo que usamos actualmente, no evalúan los falsos positivos así. La forma como lo evalúan son en realidad un poco más compleja y eso también un algoritmo matemático. En sí, ¿qué es lo que hace el cita? Calcula la velocidad de respuesta que tienes. Lo normal es que al paciente se le diga que apenas termina de ver el estímulo visual, presione el botón de conformidad. Si la máquina capta que el paciente está presionando el botón antes de que aparezca el estímulo, apenas aparece el estímulo, durante el estímulo, calcula ese tiempo y en base a esa respuesta muy rápida que esté dando el paciente es que saca la cantidad de falsos positivos. Como digo, es un cálculo matemático más complejo que el otro que simplemente era por un sonido. El hecho es que le va a dar acá un porcentaje que se acepta hasta 15% normal. Mayores del 15% ya se considera que la fiabilidad de la prueba pues tiene que ponerse en duda. Aparte de ver este valor, también pueden verlo acá. En la gráfica numérica van a encontrar valores de sensibilidad sumamente altos. Una sensibilidad normal de un paciente joven con una agudeza visual 20/20 en la fobia, es decir, en la zona central, debe bordear los 40 decibeles. Si ustedes encuentran pacientes que tienen más de 40, 50 decibeles, sobre todo 50 decibeles más periféricos, esto definitivamente son errores falsos positivos. Nadie puede tener esta sensibilidad todavía en zonas tan alejadas de la retina. Cuando ustedes ven escotomas blancos en la escala de Grisis, también es un signo de falsos positivos altos. Si ven una desviación media positiva mayor de 2, también es un indicador, así como que también pueden encontrar en la prueba de mi campo de glaucoma esto que es sensibilidad normalmente alta. Y el otro indicador de que tienen muchos falsos positivos es cuando van a ver defectos en la gráfica de probabilidades de la desviación del patrón, que no se repiten en la desviación total. Cualquiera de estos indicadores te van a orientar a que tiene muchos falsos positivos. Los falsos negativos es lo contrario, también te va a venir como un porcentaje, y es al revés. Son pacientes que sí ven el estímulo, pero que no presionan el botón. Son pacientes que generalmente son pacientes que se duermen durante la prueba, o que están muy aburridos durante la prueba, que simplemente no quieren presionar el botón. El patrón característico de falsos negativos altos es este, que llaman entrébol de 4 hojas. ¿Y por qué se forma este patrón entrébol de 4 hojas? Porque los primeros puntos que se prueban en la prueba, que se estimulan en el examen, son los puntos centrales de cada cuadrante. Entonces, como esto es lo primero que siempre se testea en la prueba, generalmente el paciente al principio sí está atento al examen. Entonces, esto sí lo contesta bien. Pero conforme va pasando el examen y los minutos se aburre y deja de ver los estímulos, o sí los ve, pero deja de presionar el botón, entonces toda la periferia tiende a salir negra. Acá sí, con el valor de falsos negativos hay que tener cuidado. Algunas literaturas refieren que es de 15%, semejante a los falsos positivos, pero lo cierto es que estos errores falsos negativos se alteran bastante con los pacientes con glaucomas moderados avanzados. Los pacientes que ya tienen escotomas, digamos, relativamente profundos en ciertas zonas, siempre van a tener errores falsos negativos altos, y no significa que el paciente no esté colaborando con el examen. Sí colabora, solo que realmente hay zonas que ya no las percibe cuando están adyacentes a los escotomas. Por eso tienen que tener bastante cuidado. Un paciente con errores falsos negativos, digamos, de 20, 25, 30, pueden ser normales si es que realmente tiene escotomas profundos en el campo visual.
así como que un error falso negativo de 5 o 10 en un paciente que tiene una buena agudeza visual y un buen campo visual pueden significar realmente mucho para él. Tanto es así que las últimas estrategias cita Faster ya no vienen esto, ya no incluyen esto. No pierde tiempo la prueba evaluando errores falsos negativos actualmente. Entonces, con esto sí, como les digo, tengan bastante cuidado a la hora de determinar si la prueba es confiable o no. Esto de acá ya no es un índice de confiabilidad, pero es importante que lo conozcan, es la fovea. De repente algunos lo han visto que está en off, otros lo ven con un número. El campo visual normal en las estrategias 2, que no evalúan los meridianos en sí, pues no evalúan la fovea. Esto de acá tienen que pedirle en todo caso al operador que lo active y les calcule la sensibilidad de la fovea, que vendría a ser este punto central. No es indispensable para hacer el diagnóstico de glaucoma o hacer el seguimiento de glaucoma, pero sí es importante porque lo pueden tener como referencia de que este debe ser el punto de mayor sensibilidad siempre. También tienen que tenerlo como referencia para saber la agudeza visual del paciente, si está bien la refracción del paciente, puesto que refracciones alteradas te van a bajar el umbral foveal. Entonces, no es indispensable tenerlo activo y que sepan cuál es la sensibilidad de la fovea para el diagnóstico de glaucoma, pero sí es recomendable que lo tengan como un valor de referencia. Este umbral foveal normalmente se evalúa diferente, como les mencionaba, lo que hace es al paciente, esto es lo que ve el paciente por dentro del campo visual. Normalmente el paciente la evaluación la hace siempre con la mirada fija acá, a la cámara. Para ver el umbral foveal se le va a pedir al paciente que vea acá abajo, en este rombo de acá, y se va a estimular el umbral foveal en esta zona. A veces puede pasar que si al paciente no se le instruye para que vuelva a fijar la mirada hacia arriba y se queda mirando acá todo el tiempo, pues va a pasar que tu campo visual puede salir todo hacia abajo, con una mancha ciega más abajo, los defectos más abajo también de la línea horizontal. Entonces hay que tener cuidado cuando al técnico que realice esta prueba siempre tiene que recomendarle al paciente que vuelva a fijar su mirada. Otra cosa que te puede ayudar también para poder saber si el campo visual ha sido bien hecho o ha tenido dificultades el paciente a la hora de hacerlo es ver el tiempo. Normalmente una prueba cita FAST oscila entre los 3 a 5 minutos y una cita estándar entre los 5 a 7 minutos en promedio. Si ustedes encuentran un cita estándar que tiene un tiempo de duración muy alto por encima del promedio, significa que este paciente ha tenido problemas para realizar la prueba, de repente no la entendía bien, ha estado repitiendo mucho el examen. Igual, un cita FAST que demora más de 5 minutos tiene que hacerlo pensar que el paciente no lo ha realizado del todo bien el examen. Entonces, como le dije, los falsos positivos negativos pueden considerarlo como 15, pero sobre todo tengan cuidado en lo que respecta a los falsos negativos, que pueden sí ser un poquito más, digamos, tolerantes con esa cifra. Ahora vayamos a lo que son ya los diagramas. Toda esta parte de acá arriba, entonces, ya saben qué significa cada uno de los ítems. Vamos con esta parte de acá. Estos diagramas son 6. El diagrama numérico, su escala de grises, la gráfica numérica de desviación total, gráfica de probabilidades de desviación total, gráfica numérica de desviación del patrón y gráfica de probabilidades de desviación del patrón. Normalmente vienen en juegos. Estas dos van juntas, esta es la representación de esta, y acá van juntas esta desviación total numérica con esta de probabilidades. Van así en conjunto. Entonces, primero el diagrama numérico y su escala de grises. El diagrama numérico son los valores de sensibilidad que he encontrado en campo visual en cada uno de estos puntos en el paciente. O sea, son los valores propios del paciente que se han encontrado. Como les digo, en un paciente sano, joven, normalmente no deben ser mayores de 40 o oscilar alrededor de 40. Cuando encuentran valores de 0, este 0 no significa que el paciente no vea. Un 0 en el campo visual significa que el paciente ha llegado a ver el estímulo luminoso más fuerte que te puede proporcionar el equipo. En este caso, el Humphrey, la mayor intensidad luminosa que te proporciona es de 10.000 apostilves. Entonces, cuando el paciente llega a ver los 10.000 apostilves, es que te pone 0, pero sí lo llega a ver. Cuando encuentren valores de menos 0, como este de acá, un menos 0 significa que no llegó a ver los 10.000 apostilves. En cualquier caso, ni 0 ni menos 0 significa que el paciente no vea nada. Simplemente es una escala relativa que significa que no pudo ver la máxima intensidad luminosa que tiene este equipo. Por ejemplo, en el octopus es distinto. El octopus, un 0 en el octopus equivale a no ver, a ver 6.000 apostilves, o sea, es mucho menos. Lo que en el octopus es un 0, acá en el Humphrey vendría a ser un 2, que son 6.000 apostilves, un 2, más o menos en promedio. ¿Ya? O sea, que les quede esa idea, pues de repente a mí me causaba un poco de confusión, ¿no? 0 no significa que no veas, probablemente sí ves, solo que llega a ver lo máximo que te proporciona el equipo.
Y bueno, su representación gráfica de cada uno de estos valores viene en base a esta leyenda de acá. Obviamente los colores más oscuros, más negros, significa que la sensibilidad es mucho menor. Cuando hablamos ya entonces de los diagramas numéricos de desviación total y sus probabilidades, acá ya el equipo hace un cálculo también estadístico. Lo que hace para hallar estos valores de acá es hace una resta entre los valores que obtuvo el paciente en su prueba, menos unos valores de referencia que tiene ya la máquina para gente sana de su misma edad. Entonces, ¿cómo es esto? Cuando en la gráfica numérica de desviación total encuentran un 0, valores de 0, significa que en esos puntos en particular el paciente obtuvo la misma sensibilidad que la gente normal de su edad. O sea, estaría normal, por así decirlo, con la base normativa. Cuando encuentran valores positivos, 1, 2, 3, significa que en esos puntos en particular el paciente tuvo valores más altos de lo que tendría una persona normal de su misma edad, sana, obviamente. O sea, como quien dice, vio mejor de lo que ve la gente normal a su edad. Y cuando ven valores negativos, significa que el paciente vio menos en esos puntos en relación a la gente normal de su misma edad. Obviamente, mientras más negativo es el valor, significa que vio peor el paciente con relación a su base de edad, ¿no? Y la gráfica de probabilidades de la desviación total te va a mostrar, pues, puntos cuadrados de diferentes colores en base a esta leyenda que tiene. ¿Y cómo lo interpretan? Normalmente van a ver estos cuadraditos, ¿no? Este es menor de 5%, menor de 2, menor de 1. Si ustedes ven, por ejemplo, este tipo de imagen que representaría menor a 5%, significa que este paciente en este punto en particular, que vendría a ser menos 4 decibeles, ¿ya? Significa que la probabilidad de que este valor sea normal es menor al 5%. O sea, menos del 5% de la población normal tiene este valor. Cuando encuentran este tipo de dibujo, significa que la probabilidad de que una persona normal tenga este valor, digamos que es menos 4, la probabilidad de que tenga menos 4 y sea normal es menor de 2%, o sea, es un poco probable. Cuando encuentran este dibujito de acá que representa el 1%, digamos este de acá, significa que este valor en esta zona, digamos que es menos 5, la probabilidad de que una persona normal tenga menos 5 en este punto, a esa edad, es menor al 1%. Y lo mismo con esta gráfica de acá de menor a 0.5, ¿no? La probabilidad de que una persona normal de esa misma edad, en este punto en particular, que es menos 7, la probabilidad de que este menos 7 sea normal acá es menor al 0.5%. De forma simple es que mientras más negro es más anormal, es probable que sea más anormal la representación. Cuando hablamos ya de gráficas numéricas de desviación del modelo, de desviación del patrón, que son estas de acá, y su gráfica de probabilidades correspondiente, pues acá sí hace otro cálculo estadístico el equipo con la finalidad de poder detectar defectos localizados. Normalmente la desviación total pues va a evaluar defectos difusos generalizados. La máquina trata por medio de un cálculo estadístico de localizar los defectos, de circunscribirlos. ¿Y cómo lo hace? Ya es un cálculo estadístico que hace el equipo, pero más o menos consiste en que la máquina haya el séptimo mejor valor. Obviamente dentro de un 24-2, por eso es que no toma los valores más periféricos, ni tampoco toma los valores adyacentes al nervio óptico. Dentro de estos valores, la máquina va a buscar automáticamente el séptimo mejor valor. Acá en este ejemplo, por ejemplo, digamos que los mejores valores son el 0, 0, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2. Toma como séptimo mejor valor el menos 2. Y a todos los puntos le va a restar este valor de menos 2. Como es menos 2, significa que a todos y cada uno de los puntos le va a sumar 2. El menos 1 más 2 lo va a convertir en 1, el menos 2 más 2 lo va a convertir en 0, y así cada uno de los puntos. Menos 7 más 2, 5, todos los puntos lo va a convertir en base a esto. Y en teoría, digamos, este cálculo matemático va a poder aislar defectos localizados y ya no defectos difusos. Y va a tener su correspondiente gráfica de probabilidades que tiene la misma lectura que les dice anteriormente. Mientras más negro el cuadradito, pues es más probable que sea anormal. ¿Cómo interpretan esto? La desviación total, como les dije, siempre les va a indicar efectos difusos o generalizados, o sea, defectos que están en todo el campo visual, y la desviación del modelo de efectos localizados. Entonces, cuando ustedes ven, normalmente no se estila mucho mirar estos números de primera intención. Siempre lo que vemos son las gráficas de probabilidades porque es más fácil ver de frente los símbolos que conocemos. Cuando ven que hay defectos
más significativos en la desviación total y en la desviación del patrón no hay, se considera que son defectos propiamente difusos, como puede ser una catarata, una pupila pequeña, un defecto de la refracción. Cuando ustedes ven que el defecto campimétrico es semejante tanto en la desviación total como en la desviación patrón, se considera que es un defecto localizado, como puede ser el glaucoma, una cicatriz córneo-retinal, por ejemplo, ¿no? Si ven que los dos son similares. Cuando ven que hay defectos campimétricos tanto en la desviación total como en la desviación patrón, en los dos se presentan, pues lo más probable es que tengan un defecto difuso y también localizado. ¿Cómo podría ser una catarata con glaucoma a la vez? Entonces es una forma rápida de interpretar cómo debemos analizar estas gráficas. Después pasamos a los índices globales que están acá. En el caso de las estrategias CITA, son solo 3. Los índices de campo visual, desviación media y desviación estándar del patrón. Antiguamente los umbrales completos tenían aparte otros índices globales que eran fluctuación a corto plazo y desviación estándar del patrón corregida. Esos solo son para los umbrales antiguos, los umbral completo. Actualmente solamente se tienen estos 3 índices globales. El índice de campo visual o BFI, ¿qué cosa es? Es un porcentaje que te va a dar la máquina y representa la cantidad de campo visual residual que le queda al paciente. Un campo visual que tiene un BFI de 100 significa que todo su campo visual está ok, o sea, tiene 100% de campo visual residual. Uno que tiene 0% obviamente ya no tiene nada de campo visual. Y los valores intermedios, por ejemplo un 83, tienen que entenderlo como que tiene 83% de campo visual residual. O sea, mientras más alto el valor, mejor. Y este BFI se creó para tener una forma práctica de más o menos identificar cuál es la limitante en la vida diaria que puede tener el paciente. Digamos, por ejemplo, pacientes que tienen en promedio un 90 de BFI van a tener dificultades para manejar, es decir, para adaptarse a las luces oscuras, dificultades con los deslumbramientos que les pueden producir, digamos, ciertas, digamos, dificultades al momento de manejar, sobre todo de noche. Pacientes que tienen un BFI alrededor de 75%, tienen que pensar que estos pacientes van a tener tendencias a las caídas, porque a veces no ven muy bien al momento de bajar escaleras, por la disminución a la sensibilidad del contraste. Pacientes que ya tienen BFI alrededor de 50 son pacientes que incluso ya tienen dificultades para la lectura. Pacientes que tienen BFI más o menos por 25% ya tienen dificultad incluso para deambular por ellos solos. ¿Cómo hace el cálculo del BFI? Es también un cálculo matemático que va a hacer, ¿ya? No es una simple suma y resta de valores, lo que hace en realidad es le da un cierto valor a cada uno de los puntos centrales y un distinto valor a los más periféricos, donde obviamente los valores centrales van a tener un mayor peso sobre los valores periféricos, y en base a un cálculo matemático, como les digo, es que va a hallar este BFI. Cuando normalmente la desviación media es mayor de menos 20 decibeles, por ejemplo, menos 19, menos 18, menos 17, en este ejemplo, por ejemplo, menos 3,27, por ser menor de menos 20, pues el BFI va a salir en base a la desviación del modelo. Cuando ya los defectos son muy profundos, son normalmente menores a menos 20, menos 21, menos 22, menos 23 de desviación media, pues ya va a sacar el BFI, pero en base a la desviación total. Cuando hablamos de desviación media, que es este valor, esto sí va a salir en base a los valores obtenidos en la desviación total. Normalmente se hace un cálculo aritmético, es la suma de todos los valores dividido entre el total de valores, ¿no? Esto de acá nos indica normalmente profundidad de los defectos, nos indica también qué tan mal está viendo. Pero el problema con la desviación media es que debido a que sale de la gráfica de desviación total, pues también se va a ver afectado por los defectos generalizados. O sea, acá compromete tanto defectos generalizados como defectos localizados. Es el pequeño inconveniente. La desviación estándar del patrón o del modelo normalmente sale en base a la gráfica de desviación del modelo. Es también un cálculo estadístico que hace el equipo para determinar qué tan localizados están los defectos. No te indica la profundidad del defecto, ni qué tan grave es el defecto, simplemente qué tan localizado está, nada más. Normalmente la desviación media, su valor normal va entre más 2 y menos 2. Entre esos dos valores oscila la desviación media. Mientras más negativa es la desviación media, se considera que el defecto es peor, es más profundo. La desviación estándar del patrón, en cambio, normalmente va de 0 a 3, a más 3. En donde un valor más positivo de desviación estándar del modelo tiende a ser un defecto más localizado. O
O sea, tienen que entenderlo así. El que te va a indicar la severidad del defecto normalmente es la desviación media, pero el que te indica qué tan localizado, qué tan circunscrito está, es la desviación estándar del patrón, que tiende a ser valores positivos. Entonces, como le digo, para ver diagnóstico, el que tiene mejor habilidad diagnóstica, si quieren hacer el diagnóstico de un patrón glaucomatoso, fíjense en la desviación estándar del patrón. Pero ya cuando van a hacer seguimiento a los pacientes para ver si los defectos están progresando o no, lo que se utiliza más es la desviación media. Pero siempre y cuando no tengan mucha opacidad de medios, no tengan defectos generalizados, puesto que la desviación media, como les digo, recuerden, también se altera con los defectos difusos como son las cataratas. Por eso siempre cuando vayan a hacer seguimiento de glaucoma, su opacidad de medios no debe ser muy significativa. Si ya lo es, pues tienen que operarle la catarata a fin de poder hacerle un buen seguimiento a estos pacientes. Y por último tenemos la prueba de mi campo de glaucoma. La prueba de mi campo de glaucoma nos va a dar 5 resultados, puede ser dentro de límites normales, fuera de límites normales, caso dudoso, reducción general de la sensibilidad o sensibilidad anormalmente alta. ¿Qué es lo que hace esta prueba de mi campo de glaucoma? Agrupa diferentes clústeres de puntos y los hace una comparación en espejo con su otro hemicampo. Compara cada grupo de clúster con el otro hemicampo. Cuando no hay una diferencia significativa entre los puntos superiores e inferiores, pues te va a dar dentro de límites normales. Cuando el equipo haya que una mitad superior está dentro del 99% de la normalidad, pero la otra mitad está por debajo del 1% de normalidad, te va a dar como resultado fuera de límites normales. Esta prueba de mi campo de glaucoma, junto con la desviación estándar del modelo, son fuertes indicativos de que el paciente tiene defectos localizados. Y sobre todo, si encuentras la prueba de mi campo de glaucoma fuera de límites normales, te indica que probablemente esos defectos localizados sean glaucomatosos. Porque la desviación estándar del modelo solamente te va a decir si son localizados o no. Podrían ser defectos localizados producto de un problema neurológico o podrían ser defectos localizados producto de una cicatriz en la retina que no sigue los patrones característicos de defectos glaucomatosos. Pero la prueba de mi campo de glaucoma ya fuera de límites normales, al sí evaluar lugares clásicos de defectos glaucomatosos, te orienta más a que este valor que encuentras acá sí se deba a glaucoma. Cuando una mitad está dentro de lo normal, entre un 97 a 99%, y el otro en mi campo está por debajo del 3%, pero mayor al 1%, lo considera como un caso dudoso. Y bueno, reducción general de la sensibilidad es cuando encuentra que todo el campo visual tiene una disminución de la sensibilidad, como en las cataratas, por ejemplo, y sensibilidad normalmente ANTA te lo va a dar cuando encuentra pues escotomas blancos, cuando encuentra que hay una sensibilidad aumentada de un hemicampo sobre otro. Entonces, con eso es la primera parte en realidad de la exposición. Es básicamente para darles una pequeña introducción de la importancia del campo visual y que sepan reconocer todas y cada una de los diferentes, digamos, ítems que te da el campo visual para que sepan analizarlos, interpretarlos. Y ya en la siguiente charla que les voy a dar, ya les voy a entrar ya con lo que realmente les deben interesar, que es para ver la relación estructura-función, el análisis de severidad de glaucoma y el análisis de progresión. No sé si hasta ahí de repente tengan alguna consulta, hasta lo que hemos avanzado, como les digo, porque los demás temas de glaucoma los vamos a ver ya en la siguiente sesión. Doctor, excelente presentación, creo que muy completa. Ha resuelto muchas dudas que teníamos para preguntarle ya. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Todavía no veo preguntas. Jorge, perdón, Oscar, si me permites. Siga, doctor Barriga, por favor. Jorge, te felicito. Realmente has hecho una aproximación, un enfoque muy práctico de cómo se debe mirar, cómo se debe estudiar un campo visual, que no solamente ha servido para glaucoma, dicho sea de paso, eso hay que tenerlo bien presente. Este es un enfoque de cómo se debe ver el campo visual en cualquier patología, y eso es lo que me ha gustado mucho de esta parte de tu presentación. Es más, he aprendido mucho, te digo, te soy sincero, mira, para los años que tengo viendo campos visuales, me he dado cuenta de algunas cosas que has mencionado que siempre no las había tomado en cuenta. Es interesante lo que dijiste sobre el caso de los miopes que resultan con falsos negativos en menor cantidad, pero tienen el eye tracking bien alterado. En esos casos, ¿hay ya un estándar para decir
esto no debe tomarse en cuenta y mejor hacemos otro o ya no valoramos el campo visual para este caso? ¿O cómo se maneja esa situación si la encuentras? ¿Qué haces tú con ese paciente? Normalmente, doctor, si es mucho, sí le pido que lo repitan. Si el gaze track sí me muestra que tiene demasiada variabilidad, ha estado muy desatento, ha estado moviendo mucho el ojo, yo personalmente sí le pido que lo repitan. Sobre todo porque estos miopes altos, usted sabe, tienen defectos campimétricos ya de por sí, que a veces no son propios de glaucoma, sino propios de la misma sensibilidad en la retina que tienen por las miopías muy altas. Entonces yo Claro, particularmente sí les pido que lo repitan, si es que veo demasiada variabilidad en el gaze track. claro. A lo que iba yo es que si tú sabes si existe un estándar para decir, a ver, esto ya es demasiado, lo cambio, o No, es subjetivo eso, cada médico lo decide. el Gaze Track, doctor, sí es subjetivo. ¿Ah? No he encontrado, también está buscando algún valor, algún porcentaje que te digan, y con el Gaze Track no. Con las pérdidas de fijación sí establecen 20% en general, pero para el Gaze Track no, eso sí es bien, bien subjetivo ya dependiendo de cada quien que lo analice. Ya. Porque lo que sí he visto es que el paciente aprende a fijar mejor. Y entonces tú puedes obtener de un examen a otro mejores gráficas de eye tracking y notas claramente que puede haber mejoría, pero nunca he sabido tampoco, como tú lo dices, si hay objetivamente números que te permitan decir, no, este eye tracking me dice que esta prueba no vale, hay que repetirla. Eso no existe, ¿no es cierto? Nunca he encontrado tampoco, ¿eh? Nunca he encontrado esa referencia. Si sí he buscado, también me he hecho la misma pregunta alguna vez y no, nunca he encontrado un valor de referencia. Yo imagino que ya queda a criterio de cada evaluador. Y sí es verdad lo que dice, ¿no? Mientras más veces el paciente repite el campo visual, va aprendiendo a hacerlo mejor. Eso también se ha visto, que hay un fenómeno de aprendizaje en los campos visuales. Así es. Ahora, el otro tema interesante que no lo había enfocado así nunca es el tema de cuando te sale un número cero o menor de cero en la escala numérica, en la gráfica numérica. eh, Tú has dicho que no necesariamente significa que el paciente no ve y eso sí, esa parte sí la entiendo. Pero cuando realmente un paciente no ve en esa zona del campo visual, ¿cómo se interpreta el menos cero? Porque, por El ejemplo, menos, yo puedo tener una cicatriz retiniana, un corio retiniana. Si tú pasas un estímulo por esa cicatriz, no la va a ver el paciente, pero la máquina la va a reportar como un menos cero. Y entonces ahí sí significa que el paciente no ha visto el índice, ¿no? Entonces acá yo lo que veo es que es necesario un correlato clínico con el campo visual que se está haciendo. Porque si yo sé que la cicatriz está en la parte inferior de la retina y me sale un escotoma absoluto en la parte superior, todos esos ceros o menos ceros que salieron fueron porque el paciente no vio el estímulo, por más fuerte que sea, porque no lo vio. ¿Tú lo interpretas así o sigues pensando que el paciente de todas maneras lo ve? no, como le digo, lo que le dice la máquina simplemente con un menos cero es que no llegó a ver el estímulo, digamos, de 10.000 apostiles, que es lo que máximo da la máquina Humphrey. Puede ser que no vea absolutamente nada realmente, como usted dice, como que podría ser que si la máquina, por ejemplo, mandara 20.000 apostiles, sí lo llegara a ver. Lo único que te dice es que 10.000 apostiles no lo vio. De ahí a que podría ver algo, no podría ver nada, la verdad es que no se podría decir simplemente viendo un menos cero. Sí podría ser que no vea nada, ¿no? Pues es importante hacer, como usted bien dice, la correlación, porque todos estos puntos que no ven tienen que tener alguna traducción en la retina en alguna zona, de todas formas. Claro. Pero la máquina en sí lo único que te dice un menos cero, la máquina nada más, sin ninguna interpretación, es que no pudo ver los 10.000 apostiles, nada más, no ofrece otra información respecto a eso para interpretarlo. ¿No? Ya ahí la correlación clínica es lo que tenemos nosotros que ver para determinar si realmente pueda que vea algo o no pueda que vea nada. Porque la otra cosa que quería comentarles con respecto a lo que dijiste y me pareció interesante porque siempre ha estado ahí, pero nadie le pone mucha atención. Cuando uno mira la mancha ciega en la escala numérica, en realidad en la zona de la mancha ciega no hay números. Claro, entonces, La, la máquina reporta zonas sin números. No sé si puedes poner cualquier campo normal que tengas ahorita en tu presentación. Y si te fijas en la mancha ciega, busca un campo normal para que te des cuenta. Ahí, por ejemplo, en ese rojito, en las zonas donde está la mancha ciega, generalmente no se reportan números, no se reportan cambios.
porque en realidad es una zona que no ve, pues. Claro, no, no se ve normalmente la mancha ciega. Claro, entonces eso es algo que siempre ha estado ahí, pero nunca nos hemos puesto a pensar por qué la máquina no le pone números a esa zona, ¿no? Porque Claro, generalmente no no, no lo ve aparecen, normalmente. así es. Y la última pregunta, Jorge, me llamó la atención también algo que dijiste, porque, bueno, es algo que puede ocurrir, pero me hizo recordar, alguna vez escuché algo con respecto a que se estaba trabajando eh, temas de software en los que uno puede almacenar los datos de una prueba realizada por un paciente y que si tú, por ejemplo, cometes el error de haberle puesto 2 años en la edad del paciente y le corres el programa, le corres la estrategia y después te das cuenta te equivocaste, retrospectivamente tú puedes volver a correr el programa ya sin el paciente, solamente utilizando los datos que recogió la máquina en el primer examen. ¿Eso es posible ya o todavía? Eso sí desconozco, doctor. Eso sí, claro, sería una cuestión ya del software de la máquina, ¿no? Sí, De repente, es un tema de software, porque a yo quien corrí ve, todo un programa, corrí toda la estrategia y le había puesto pues 2 años de edad. Obviamente la máquina hizo los cálculos contra esa edad y lo que se supone que debería ser normal. Pero cuando tú te das cuenta del error, tú tienes los datos del paciente almacenados, vuelves a correr, a poner bien los datos, ahora le pones bien la edad y el software tiene una forma de utilizar la respuesta que dio el paciente para ahora sí alinearlo con la edad real, ¿no? Que debió aparecer. Te digo que alguna vez lo escuché en un congreso como que ya hay equipos o hay software que almacena la información del paciente, los datos de una prueba y te permite reconstruir las gráficas, los reportes en función de los cambios que tú le puedes hacer. Por ejemplo, no le pusiste bien el diámetro de pupila y ahora le pones con el diámetro de pupila y hace un nuevo reporte con ese dato adicional. Lo más interesante era con la edad, ¿no? Porque con la edad sí las cosas cambian bastante, pero tú puedes corregirlo y sin necesidad de hacerle de nuevo el examen al paciente, la máquina corre todo de nuevo con los datos que se registraron en el primer examen. yo imagino que sí Eso es no posible. lo has escuchado. No lo sé exactamente, pero imagino que sí es posible, ¿no? Una cosa ya del software nomás. Sí, Sí, debería poderse hacer. ¿Eh? en en imágenes se hace bastante, ¿no? En tomografía se puede hacer eso, pero sería interesante porque tú lo has dicho varias veces, hacer un campo visual no es fácil, los pacientes se agotan, se distraen, y un paciente que hasta con un estado de ánimo adverso se hace un examen y después está mejor, sale un campo visual diferente, ¿no? O sea, eso sí lo hemos visto, siempre se ha reportado. Por eso te digo que buscar la manera de que esos datos que se registraron en un primer examen se puedan volver a utilizar sin necesidad de la presencia del paciente debería ser interesante, ¿no? Yo Pero creo que bueno, sí. ya ha acaparado mucho tiempo. Gracias. Creo que hay preguntas, Sí, Oscar. doctor, sí. El Sí. doctor Román pregunta, ¿qué diferencias hay en pacientes con hipermetropías y miopías altas? Claro, las refracciones altas en sí de que utilicen normal, en teoría ya refracciones de -4, +4 pueden producir pequeñas alteraciones a nivel de la desviación total, sobre todo en la contracción del campo. Pues en teoría, esos pacientes que ya tienen diferencia de -4 o +4 deberían hacerse con lentes de contacto, en teoría, ¿no? Y obviamente estas diferencias en la desviación total aumentan conforme mayor es la metropía, -6, +6, más 8, -8. Pero en la práctica lo cierto es que un poco complicado pues conseguir el paciente que compre un lente de contacto para usarlo solo durante el examen, pero en la práctica van a utilizar de todas formas su refracción nada más con su PROBIN y lo más probable es que sí cause pequeñas alteraciones sobre todo la desviación total. Hay otra pregunta del doctor Reyes. ¿En qué casos se puede utilizar el FDT?
Creo que Allá, el conocemos. FDT es otra prueba muy buena que básicamente va a evaluar las células magnocelulares, o sea, dentro de los ganglionares, así como hay conios celulares que lo evalúa el azul amarillo y las parvocelulares que lo evalúan normalmente el blanco blanco, hay un grupo de células que son las magnocelulares que sí se evalúan con el FDT, que también se ha visto que se dañan en glaucomas tempranos. Entonces lo pueden utilizar en pacientes que tienen campos visuales 24/2 blanco-blanco normales, pero que tienen sospecha de glaucoma o son hipertensos oculares. En esos pacientitos sí podrían utilizar un FDT. Sí, también podrían utilizar, como les digo, el 10-2 en esos casos o el azul amarillo. Ahora, yo particularmente no apoyo mucho el hacer muchas pruebas, porque si bien es lo básico que normalmente se recomienda siempre es el 24/2, CT estándar blanco-blanco, un OCT, y una foto del nervio óptico para hacer diagnóstico y seguimiento. Mientras más pruebas pidan, ¿sabes? ¿Qué te digo? Pues pidan otro CT para ver desde otro punto de vista las células ganglionales, la capa de fibras, pidan FDT, azul amarillo, 10-2, es más probable que tengan resultados falsos positivos, porque están pidiendo mayor cantidad de pruebas. Y en los pacientes con glaucoma, que son normalmente enfermedades crónicas, una de las cosas que menos quieres es encontrar un falso positivo, porque te va a hacer diagnosticar de glaucoma a un paciente que no lo tiene y le vas a empezar tratamiento probablemente meses y años, pensando que no está evolucionando, cuando en realidad no tiene el problema. Yo al menos soy de la idea de enfermedades como el glaucoma, que son de evolución muy lenta, preferiría que se me pase un paciente con glaucoma en un momento determinado y lo diagnostique, digamos, a los 6 meses o al año con un defecto pequeñito, pero estando seguro de que sí es glaucoma, a que de repente un paciente sano lo clasifique como glaucoma y lo trate toda la vida pensando que no está progresando. Entonces, por eso yo al menos no soy muy partidario de pedir demasiadas cantidades de exámenes, porque sí es posible, ¿eh? Si tienes un sospechoso puedes pedirle un montón de exámenes, diferentes tomografías, porque tienen diferentes sensibilidades y especificidades y evalúan diferentes cosas también, así como pueden pedir FDT, azul amarillo, 10-2, como les digo, ¿no? Pero yo al menos como postura particular preferiría a esos pacientes no pedir tantas pruebas y esperar ver la evolución dentro del mismo campo visual o con la tomografía de coherencia óptica. Ahora, que si tengo mucha sospecha y no dispongo de tomografía, sí pediría el FDT por encima del azul amarillo. Pero es básicamente para esos pacientes sospechosos de glaucoma, hipertensos oculares, que no puedas detectar un cambio perimétrico en el 24/2. Perfecto, doctor. Acá hay una pregunta del doctor Mita. En una disminución generalizada de la sensibilidad, ¿qué valores toma como referencia? Bueno, normalmente disminución de la sensibilidad generalizada ves la desviación media, que normalmente es de -2 a +2, es lo normal, ¿no? Mientras más negativo sea el valor, se supone que la pérdida de sensibilidad es peor. Ahora, como les digo, la desviación total abarca tanto los defectos difusos como localizados, ¿no? Tienes que ahí ya ver tu evaluación clínica para determinar si es producto de una disminución generalizada o una disminución localizada. Ya cuando veamos el tema de progresión de glaucoma y cómo vemos la severidad de glaucoma, les voy a hablar un poco más acerca de los valores, que normalmente oscilan hasta -6 decibeles de desviación media. En la desviación total se consideran pues defectos leves iniciales. De desviaciones medias de -6 a -12 se consideran ya defectos moderados, y desviaciones medias en la desviación total menor de -12 ya se consideran ya defectos avanzados. Una pregunta tengo, Oscar, se me había quedado acá en el tintero. Jorge, cuando tú tienes pacientes con ametropías muy altas y necesitan, bueno, para ver bien necesitan una medida muy alta, ¿esa medida la transfieres al campo, al examen en su totalidad o haces algún ajuste para hacer la prueba? En realidad no hago ningún ajuste, doctor, pero sí se dice que cuando son ametropías ya mayores de -4, sí te puede disminuir la sensibilidad a un decibel incluso. Entonces sí te puede producir cierta alteración. Yo particularmente no hago en realidad ajustes, pero Claro. Esto lo comento porque, bueno, a mí me tocó por edad empezar a ver campos visuales con la famosa perimetría de Goldman. En la perimetría de Goldman, por la cantidad de grados que examinaba esa prueba, sí ocurría que cuando tú le ponías cualquier lente mayor de 3 dioptrías, sea positiva o negativa, las, las evaluaciones de la periferia de esos pacientes se alteraba bastante
por el efecto, por el fenómeno de Prentice que produce las dioptrías prismáticas que se generaban cuando el paciente trataba de ver un punto que estaba muy a la periferia. Eso no ocurre en perimetría computarizada porque se usan solamente los 30 grados centrales, pero sí hay que tenerlas en cuenta, me parece, eso tendríamos que revisarlo, cuando uno hace estrategias de más de, o sea, de más de 30 grados, porque Humphrey tiene, por ejemplo, una estrategia para llegar hasta 60 grados. Y hay bastante estrategia. Sí, cuando uno llega a ese nivel de periferia, algunas correcciones de ametropía pueden, por esta regla de Prentice, por este efecto prismático de los lentes, alterar los resultados, ¿no? En perimetría de Goldman era más sensible porque era una perimetría dinámica, o sea, el paciente detectaba el movimiento y habían saltos de imágenes bien importantes cuando se hacía la prueba. En la perimetría estática, si uno le enseña al paciente, si le explica bien lo que va a pasar, pudiera ser que los exámenes sean más, más acordes, más concordantes, pero creo que va a ocurrir lo que tú dices. De todas maneras, va a bajar un poquito la sensibilidad por el desvío que ocurre en la forma del índice y en la intensidad del índice cuando pasa por el lente que debe usar el paciente, ¿no? Eso es algo que aprendimos hace tiempo, pero yo estoy de acuerdo contigo, para 30 grados centrales uno no necesita hacer ningún ajuste porque el paciente va a ver a través de la parte óptica del lente y no va a ver por la periferia del lente, ¿no? Sí, doctor. Muy bien, Eh, Me parece que hay una última pregunta, doctor. a ver. ¿Cuántos campos visuales realiza al año en pacientes con glaucoma moderado y aparentemente controlado? Ah, ya, mire, con respecto a eso del seguimiento, lo normal que uno tiene que hacer cuando ya asumimos que diagnosticamos a un paciente con glaucoma, encontramos la correlación estructura-función, tiene la presión alta. Ya. Lo primero que tienen que hacer cuando diagnostican a un paciente es analizar el ratio de progresión que está teniendo con la terapia que ustedes le van a indicar. O sea, ya diagnostican un glaucoma, lo clasifican leve, moderado, avanzado, fijan una PIO target, le dan el tratamiento. Y ahí tienen que ver el ratio de progresión que tienen. Para ver el ratio de progresión que tienen, lo que recomiendan es hacer un campo visual cada 4 meses, o sea, 3 campos visuales por año los primeros 2 años. Con esos 6 campos visuales que obtengan los primeros 2 años, obviamente tienen que ser campos visuales bien hechos y confiables, no es cualquier campo visual, ¿no? Ya con 6 campos visuales que tienen, van a poder armar un ratio de progresión para ver si el paciente está progresando de acuerdo a lo que quieres o no, para poder hacer la modificación del tratamiento. ¿Ya? En base a eso, si tienes glaucomas leves, moderados o avanzados, y si consideras que el ratio de progresión es adecuado para lo que tú buscas, porque el ratio de progresión también va a depender de cómo tú lo manejes, dependiendo de la expectativa de vida del paciente, de la edad del paciente, hay ratios de progresión que tú los puedes considerar adecuados, así sean de repente ratios moderados o altos. Entonces, eso ya va a variar bastante, pero el hecho es que una vez que tú has encontrado ya el ratio de progresión y estás de acuerdo con ese ratio de progresión para tu paciente, para lo que le queda de vida, ya has encontrado que es moderado, lo normal es pedirle 2 campos visuales al año a esos pacientes. Cuando son leves, puedes pedirle incluso una vez al año, o sea, cuando la progresión es lenta, puede ser una vez al año, de 1 a 2 por año, los moderados de 2 a 3 por año, y ya los que son avanzados, bueno, deberías tomar alguna conducta en realidad para modificar eso, pero si en caso lo quieres igual observar, ahí sí se recomienda de 3 a 4 campos por año incluso. Perfecto, doctor. Bueno, no hay más preguntas. Bueno, felicitarlo por la excelente charla. Igual hay muchas felicitaciones en el chat. Eh, Indicar a los asistentes también que el próximo sábado tenemos la segunda parte de su charla para complementar los datos que hemos visto el día de hoy. Doctor Barriga, si tiene algún comentario final. No, ninguna más. Yo creo que ha sido un sábado, un sábado bien invertido, Jorge. Muchas gracias, ¿ah? No, gracias a usted, doctor, más bien por la facilidad de darme el sábado para poder presentarle ese casito, porque durante la semana también paro un poco ocupado en la mañana. No hay problema. ¿Qué tenemos para el lunes, Oscar? El lunes tenemos una clase de córnea que quedó pendiente con el doctor Anthony Ah, con el doctor Zárate. Zárate. Sí, ¿A qué hora sería? En la tarde, ¿no? sí, a las 6 de la tarde, doctor. Muy bien, Sí, y el martes listo, retomamos con las clases en la mañana con glaucoma. perfecto. Ok, Gracias. Doctor Jorge, buen fin muchas de gracias. semana. Cuídese Ya, gracias mucho. a todos.
Hasta luego, Muy bien, doctor. cuídese, doctor. Gracias. Hasta luego.